Bueno, chicos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de análisis de datos. Vamos a ver la parte práctica del tema 3, medidas de variabilidad y forma. Y en este caso, pues vamos a ver un poquito pues, todo lo que tiene que ver con varianza, desviación típica, que son hermanos, coeficiente de variación, ¿vale? Yo destacaría de este tema la parte de la varianza, que puede ser la más complicadilla a la hora de desarrollar la fórmula, pero no creo que tengáis problema porque, bueno, vamos a repetir ejercicios, vamos a hacer ejercicios bastantes, tenéis aquí una cola de ejercicio impresionante, luego tenéis el PDF del libro que también tiene la parte de ejercicios, que también podéis trabajarlo, y luego finalmente tenemos los exámenes de años anteriores completos que también podemos trabajar para afianzar toda la parte práctica, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí los ejercicios de siempre, ya sabéis que siempre trabajamos con los mismos modelos, prácticamente, lo que nos dé tiempo a hacer. Hoy para cambiar un poquito de tercio vamos a avanzar para no ver siempre las mismas figuras, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito en cuestión de ejercicio, vamos a ir a un modelo un poquito más avanzado y vamos a hacer, por ejemplo, el modelo de septiembre, el modelo A, de 2013-2014, ¿vale? Por ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nos dan una tabla con unas puntuaciones en un test de flexibilidad psicológica de una muestra de 150 personas. En este caso, pues al sumar, al ir multiplicando el 0,10 por su valor correspondiente, ¿vale? En este caso, por los 150, te dirá la proporción de cada persona. En este caso, por ejemplo, aquí hay 15, ¿vale? ¿Cómo sabemos cuánto hay en este escalón? Porque restamos 36, que es la acumulada, menos 15, y nos da lo que habría en este escalón, ¿vale? Lo que habría aquí de personas. ¿Cómo sabemos cuántas personas corresponde esta proporción? O bien dividimos 150 entre esta proporción, o bien vemos cuánta diferencia hay entre 87 y 36, y eso es lo que hay en esta proporción, ¿vale? Son diversas maneras de ver un mismo elemento, ¿vale? Que en este caso, pues bueno, es un poco para que veáis de qué manera podemos sacar en este caso la NI, ¿vale? Que es la frecuencia absoluta, que en un momento determinado pues podéis crear una columna aquí nueva que se llame NI y sacar la frecuencia absoluta de cada intervalo. La PI ya la tenéis aquí, que es la proporción, o el porcentaje, bueno, la proporción en este caso, que también os puede servir porque hay muchas fórmulas de diversas cosas donde lo que se necesita es la API y es la que vais a usar para desarrollar la fórmula. Acordaros que también tenéis que sacar la XI, que es el punto intermedio del intervalo, también lo tenéis que intentar sacar, ¿vale? Entonces, cada vez que nos den una tabla, vamos a intentar sacar las columnas extras que nosotros tenemos que hacer para poder hacer el ejercicio con más facilidad, ¿vale? Ahora nos dice que con los datos de la tabla 1, la desviación típica de las puntuaciones en flexibilidad psicológica es, vale, pues para hacer la desviación típica nos venimos al formulario. En este caso, para hacer la desviación típica, primero habría que hacer la varianza y después le hacemos su raíz cuadrada, como podéis ver aquí, ¿vale? La varianza es s al cuadrado de x y la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de s al cuadrado de x. Por tanto, primero hay que obtener s al cuadrado de x y luego hacerle su raíz cuadrada, ¿vale? Ya he dicho muchas veces que la desviación típica es la hermana pequeña de la varianza. Entonces, la varianza da 36, la desviación típica 6. La varianza da 25, la desviación típica 5, ¿vale? Entonces, la desviación típica en este caso es la hermana pequeña de la varianza, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, vamos a buscar de la varianza alguna fórmula que tenga PI, que es lo que a mí me están dando, ¿vale? Mirad, aquí tengo una fórmula que es que varianza es igual al sumatorio de PI por XI al cuadrado, es decir, tendré que sacar cada XI, que es el punto intermedio del intervalo, y ponerlo al cuadrado para crear una columna nueva, y eso lo multiplico por cada PI que me ha dado la tabla, y saco la columna de PI por XI al cuadrado. Y cuando lo tenga todo, lo sumo al final, y el sumatorio total es el número que tengo que poner aquí, ¿vale? Y después, por otro lado, tengo que sacar la media de la tabla para ponerla también al cuadrado. Tened en cuenta que el tema 2
era medidas de tendencia central y de posición. Entonces, seguramente, en cada modelo de examen que estamos practicando, hemos tenido que sacar la media con anterioridad para ahora traérnoslo a las fórmulas de las varianzas. ¿Que no hemos sacado la media porque no hemos llegado a ese modelo de examen? Pues tenemos que sacar la media, ¿vale? Entonces, que sepáis que de esta tabla tenéis que sacar la media para poder hacer la varianza, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a ir al modelo, que estamos en uno de los últimos ya. Creo que es este, efectivamente. Mirad cómo en este caso ha sacado la columna DNI de 15 a 36, 21. De 36 a 87, 51. ¿Veis lo que yo os estaba diciendo? Para averiguar la columna de NI, ¿vale? Luego ha sacado NI por XY, ¿vale? Y luego NI por XY al cuadrado, que es el número que cuando tuviéramos el sumatorio lo íbamos a poner en la parte de arriba de la fórmula de la varianza, ¿vale? Porque la varianza es sumatorio de NI por XY al cuadrado, que es esta columna, ¿vale? 49.353, que va aquí arriba, entre n, que es 150, menos la media, ¿vale? Lo que es la media, la fórmula de la media, ya tiene que estar. ¿Veis cómo no ha desarrollado la fórmula de la media en ningún sitio? ¿Por qué? Porque el dato de la media lo ha tenido que averiguar antes, porque esta ya es la pregunta número 7. Entonces, a lo mejor lo ha averiguado en la 6, en la 5, en la 4 del tema 2, ¿vale? Entonces, como ya ha averiguado la media, se trae el dato directamente. Os invito a que si ya sabéis sacar la media, la saquéis en este ejercicio, ¿vale? ¿Que ya habéis hecho toda la batería de ejercicios en el tema 2? Pues entonces tendréis la media de este ejercicio de la pregunta 5, la pregunta 6, no me acuerdo cuál sería, ¿vale? Entonces, ponéis el sumatorio y tal, que es 49.000 tal, y la media, que es sumatorio de n por xy, ¿vale? Te lo saca aquí, 17,78, pero seguramente lo tendréis en un ejercicio anterior, ¿vale? Simplemente colocáis cada cosa en su sitio, 49.353 entre 150 menos 17,78 al cuadrado. Cuidado, cuidado que la fórmula nos marca al cuadrado. Por tanto, hay que poner el 17,78 al cuadrado. ¿Vale? Hacemos toda la fórmula en condiciones, con su jerarquía matemática y demás, y marcamos 17,78. ¿Vale? La respuesta correcta. En este caso, al ser 17,78, la varianza, 3,59, ¿vale? La varianza es 12,89, ¿vale? Por tanto, al ser la varianza 12,89, su desviación típica es la raíz cuadrada de 12,89, ¿vale? Hemos dicho que la varianza es la hermana mayor y la desviación típica es la hermana menor. Por tanto, le hacemos la raíz cuadrada 12,89 y nos da 3,59, ¿vale? Por tanto, marcamos que en este caso la desviación típica se encuentra entre 3 y 4, ¿vale? Fijaros qué cosa más sencilla. Es decir, esto es lo más complicado que os vais a encontrar en el tema 3, ¿vale? Porque el resto de fórmulas son más bien sencillas. Esta es la fórmula que quizás más complicados podéis encontrar, ¿ok? Porque ya el resto, fijaros qué tonterías de fórmulas, ¿no? Evidentemente, casi todas trabajan o con la varianza o con la desviación típica. Entonces, vais a coger soltura porque vais a tener que hacer esa fórmula muchas veces. Entonces, vais a coger soltura conforme vayáis haciendo las fórmulas, ¿vale? Muy bien. Dice, vámonos aquí, ¿vale? Que a mí siempre la pregunta me gusta verla sin la solución directamente. Dice, atendiendo a los datos de la tabla 1, el índice de asimetría de Pearson es igual a, vale, índice de asimetría de Pearson, vale, en este caso me vengo al formulario, busco índice de asimetría de Pearson, aquí lo tengo. Media menos moda, partida de desviación típica, ¿vale? La media la tengo del ejercicio anterior, ¿sí? La moda la puedo averiguar y la desviación típica la tengo del ejercicio anterior, ¿vale? Porque me están preguntando sobre la misma tabla, ¿vale? Por tanto, no tiene ningún tipo de complicación, ¿vale? Entonces, en este caso, ya que estamos trabajando con la misma tabla, pues simplemente ponemos en la parte de arriba la media, ¿vale? La media en este caso, 17,78, ¿sí? La moda
La moda, acordaros que era dentro del intervalo que tuviera mayor frecuencia, que en este caso es este. La moda es el punto medio del intervalo, ¿vale? El punto medio de ese intervalo es 17, ¿vale? 16, 18, el punto medio 17. ¿Por qué me he venido a este intervalo? Repito, porque es el que tiene mayor frecuencia, ¿vale? El que se repite más veces, ¿vale? Por tanto, el punto medio del intervalo, 17. Así es como se calcula la moda y los intervalos, ¿vale? Pongo 17,78 menos 17. Y la parte de abajo, veis que se llama un ejercicio en cadena. Es decir, que para hacer este ejercicio necesito datos del ejercicio anterior. Entonces, cuidado porque si me equivoco en el ejercicio anterior, es bastante probable que arrastre ese error hacia el siguiente, ¿vale? Entonces vamos a intentar asegurarnos. Pongo aquí abajo el 3,59 y el resultado en este caso es 0,22, ¿vale? 0,22 sería el resultado de el índice de asimetría de Pearson, ¿vale? Que en este caso pues no tiene interpretación alguna, ¿vale? 0,22 es un índice de asimetría que al ser positivo, pues es una asimetría positiva. Al ser negativo, es una asimetría negativa. Y en este caso, daros cuenta que la media es mayor que la moda. Asimetría positiva, ¿vale? Vale, dice, para comparar las puntuaciones de una persona A en un test de matemática con la otra persona B en un test de inglés, utilizaremos los coeficientes de variación de los dos tests, las puntuaciones típicas de cada sujeto en cada test, o las puntuaciones directas de cada sujeto en cada test. Para comparar la puntuación de una persona A en un test de matemáticas con la otra persona B en un test de inglés, ¿vale? Para comparar puntuaciones, tenemos las puntuaciones típicas, ¿vale? Recordad lo que expliqué el último día de las puntuaciones típicas, que yo sé compararme con respecto a mi grupo, ¿vale? Entonces, al darme el dato de la puntuación mía, de la media y de la desviación típica, yo me puedo comparar con mi grupo, ¿vale? Por tanto, la puntuación típica es lo que uso para comparar la puntuación de una persona A y de una persona B en un test de matemáticas y en un test de inglés. En un test de inglés en recisividad, es decir, son del mismo grupo, ¿vale? No vale que esas dos personas en esos dos exámenes sean de grupos diferentes, son del mismo grupo, si no, no tendría gracia, no podría compararlo, ¿vale? Para ello tengo las puntuaciones típicas. Puntuaciones típicas que tenéis aquí al final, ¿vale? Introducimos aquí la puntuación directa en el examen, la media del grupo, la desviación típica del grupo y nos da un dato. Y esa es z de x. Con esa z de x nos vamos a la tabla de z y buscamos la probabilidad de esa persona, ¿vale? He dicho antes que la más facililla de aquí era la varianza. Quizás para los que os cueste un poco más los percentiles, también la amplitud semi-intercuartil puede ser una pregunta un poquillo rebuscada, porque hay que hacer el percentil 75, el percentil 25, restarlo y dividirlo entre 2. Pero bueno, tampoco creo que tengáis mucha complicación en esa pregunta, ¿vale? Vamos en este tema a ir hacia atrás, vamos a empezar por el último modelo, vamos a ir hacia atrás mejor. Y así vamos viendo un poquito de ejercicio de todos los modelos, ¿vale? Mirad, la tabla 1, distribución de frecuencias de la variable edad de un grupo de 2.000 personas, ¿vale? Ya hemos aprendido que cuando nos den una tabla, chicos y chicas, sacamos la XY, que no la tenemos, por ejemplo, en esta tabla, que es el punto medio del intervalo, y por ahora ya está, porque a lo mejor la NA no me hace falta, ¿vale? Entonces, si me preguntan percentil, me hará falta, si me preguntan mediana, me hará falta, pero por ahora no me hace falta, ¿vale? Por tanto, sacaré la XY, que es el punto medio, y para de contar, ¿vale? Entonces dice, con la varianza, con los datos de la tabla 1, perdón, la varianza es igual a, ¿vale? Pues vamos a ver qué fórmula tenemos para la varianza si me dan XY, que lo puedo sacar yo, y NI, ¿vale? Entonces, varianza. Esta la descartamos porque tiene PI, cosa que yo no tengo, ¿vale? Esta nada más que tiene XY, ¿vale? Sumatorio de XY al cuadrado entre N menos la media al cuadrado. Esta es sumatorio de XY menos la media al cuadrado. Esta es sumatorio de NI por XY menos la media al cuadrado. Y esta es sumatorio de NI por XY al cuadrado, ¿vale? Esta fórmula me gusta bastante,
¿vale? Para estas ocasiones donde os dan NI y X, ¿vale? Porque NI y X podemos sacar también XY, que es el punto medio, irlo multiplicando por NI o poner la XY al cuadrado, que es lo que me pide la fórmula, ¿vale? Y luego multiplicarlo por NI, ¿vale? Entonces yo puedo sacar cada XY, ¿no? En este caso 25, 35, 45, tal, ponerlo al cuadrado en otra columna y ese cuadrado multiplicarlo por NI. Y me van a salir números grandes, ¿vale? Me va a salir 1100 y pico, ¿vale? Me va a salir 10.200, mejor dicho, 21.300, 22.000. Vale, pues ahora lo pongo al cuadrado. 260.100, vale. Y el sumatorio, 3.712.500, lo pongo en la parte de arriba. ¿Veis cómo lo ha hecho con la fórmula que yo he dicho? Porque en el caso que nos den la X y nos den la NI, es la fórmula más interesante para sacar la varianza, ¿vale? Y una vez que tengamos la varianza, que es 134, ¿sí? Sacamos por ejemplo, podríamos sacar la desviación típica, que es su raíz cuadrada. Hacemos la raíz cuadrada y tenemos la desviación típica. Y otra cosa que han tenido que sacar para desarrollar esta fórmula es la media, que es sumatorio de NI. Simplemente sumamos todos los NI por XY, o sea, NI por XY, sumamos todo, 83.000, entre 2.000, que son los sujetos que tengo, ¿vale? 41,5. Son fórmulas muy sencillitas, señores. Fórmulas que simplemente hay que practicar, practicar y practicar hasta que nos quedemos con la copla, ¿vale? No tiene ninguna dificultad, de verdad que no, ¿vale? Dice, con los datos de la tabla 1, la distribución de la variable edad es asimetría positiva, simetría o simétrica o asimetría negativa. Recordad que para saber eso necesitamos el índice de asimetría de Pearson, ¿vale? Media menos moda partida de desviación típica. Media menos moda partida de desviación típica. Media de este ejercicio, ¿vale? La media de este ejercicio en este caso es 41,5, ¿vale? La moda, ¿vale? Pues vamos a mirar quién tiene la frecuencia más alta, que en este caso es este, y su punto medio es 35,5, ¿vale? Pues la moda es 35,5. La media es, hemos dicho, 41,5 y la moda 35,5. La media es mayor que la moda. Si la media es mayor que la moda, ¿no dijimos que era asimetría positiva? Vamos a ver si la respuesta es asimetría positiva. Correcto, asimetría positiva. ¿Por qué? Sin haber hecho el ejercicio, ¿eh? Daros cuenta que no he llegado a saber que es un valor positivo. Simplemente hay una regla que dice que cuando la media es mayor que la moda, la asimetría es positiva. Cuando la media es menor que la moda, la asimetría es negativa. Y cuando son iguales, la asimetría es simétrica. Cero. La asimetría es cero. Es decir, es una curva completamente simétrica, ¿vale? Como la curva Z, que es simétrica. Entonces, simplemente he cogido la media, que era 41,5, he deducido la moda, que es 35,5, porque es el intervalo que más frecuencia tiene. Y claro, al ver que la media es mayor que la moda, deduzco que es asimetría positiva, ¿vale? Y estaba completamente en lo cierto, ¿vale? Asimetría positiva. ¿Eh? Muy bien. Vale, mirad, tenemos esta gráfica muy interesante, calificación lenguaje Y, comprensión verbal X, representación gráfica conjunta de dos variables en una muestra de 5 niños de segundo de primaria. La puntuación obtenida en un test de comprensión verbal y la calificación obtenida en un examen de la asignatura lenguaje, ¿vale? Lo que yo no sé exactamente es qué hace este ejercicio aquí. Bueno, a ver. Ah, vale, porque te preguntan por una de las dos cosas, ¿vale? Cuando te preguntan, son dos variables independientes, la variable X y la variable Y, ¿vale? Son dos variables. Entonces todavía no estamos en dos variables estamos ahora en el tema 4, por eso he preguntado que qué hacía. Pero ahora cuando os pregunten, os van a preguntar por una de las dos solo. Entonces, claro, así sí, ¿vale? Así es normal que esté aquí puesto esto, ¿vale? Total, esto es una variable que es comprensión verbal, esto es otra variable que es comprensión, calificación del lenguaje, y esto se lee de la siguiente manera, ¿vale? Cuando tengo un 15 en X, tengo un 4 en Y. Cuando tengo un 20 en X, tengo un 4 en Y. Cuando tengo un 25 en X, tengo un 6 en Y. Cuando tengo un 30 en X, tengo un 7 en Y.
Cuando tengo un 45 en X, tengo un 9 en Y, ¿vale? Eso se lee de la siguiente manera. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ahora cuando me pregunten, me van a preguntar por una de las dos variables, ¿vale? La desviación típica de la Y, ¿vale? Entonces tengo que sacar la desviación típica de Y, que Y es como si fuera X, ¿eh? Acordaros en las tablas cuando nos dan X y XY, X sub Y, que es lo mismo. Lo que pasa es que ahora la variable se llama Y en vez de llamarse X, ¿vale? Se llama Y en vez de llamarse X, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace aquí? Pues aquí directamente te saca niño, ¿vale? El niño 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿vale? Su I correspondiente, el 1 ha sacado un 4 en I, el 2 ha sacado un 4 en I, el 3 ha sacado un 6, el 4 un 7 y el 5 un 9. La ponemos al cuadrado, ¿por qué? Porque la desviación típica, la fórmula de la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, por tanto, primero hay que hacer la varianza, cuando tenemos ese caso es sumatorio de I al cuadrado entre n menos la media, ¿no? Seguramente sea la fórmula que utilice para hacer, ¿veis? Sumatorio. En el formulario pone sumatorio de x al cuadrado, pero ustedes estáis trabajando con y. Por tanto, será sumatorio de y al cuadrado entre n menos la media al cuadrado. En este caso, menos la media de y al cuadrado. Entonces, simplemente cogéis la y al cuadrado, que es 198, el sumatorio, lo ponéis aquí arriba. Debajo le ponéis 5, que es el número de sujetos de la muestra. Y en la media de y calculáis la media, que es 6, ¿vale? Sería 30 entre 5. Ya sabéis que la media se calcula sumando todas las puntuaciones y dividiéndola entre el número de puntuaciones que haya, en este caso 30 entre 5. Y simplemente pues lo ponéis al cuadrado y el resultado da 3,6, ¿vale? ¿Qué pasa? Que os están preguntando por la desviación típica y nos están dando la fórmula de la varianza. Por tanto, hay que hacer la raíz cuadrada, ¿vale? Importante, por favor, que hagamos la raíz cuadrada de 3,6 para que nos dé 1,87. Y cuidado porque el equipo docente os pone en las soluciones el 3,6 para que caigáis, ¿vale? Para que metáis un poco la pata, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer porque sabemos, ¿vale? Muy bien. Dice, para comparar la variabilidad, la puntuación obtenida de comprensión verbal y la calificación de la asignatura de lenguaje de la figura 1 es recomendable. Para comparar la variabilidad, ¿vale? Acordaros, comparar la variabilidad, ¿vale? Para comparar la variabilidad, que es la varianza, un poco la variabilidad, se utiliza el coeficiente de variación. Entonces, habrá que calcular el coeficiente de variación de la variable X y habrá que calcular el coeficiente de variación de la variable Y. Entonces, comparo los dos y el mayor de los dos es el que tiene más variabilidad, ¿vale? Esto no tiene más tutía, no tiene más dificultad, ¿vale? Se calcula el coeficiente de variación de uno y el coeficiente de variación de otro, y el que sea más grande es el que tiene mayor variabilidad. Pero aquí nos lo están preguntando a nivel teórico, es decir, ¿qué coeficiente utilizaríamos para comparar la variabilidad? ¿Vale? Entonces, yo quiero que os acordéis, para comparar la variabilidad, se utiliza el coeficiente de variación. El coeficiente de variación mide cómo varía, con qué grado varía una variable. Por tanto, para calcular la variabilidad de una variable, utilizamos el coeficiente de variación, ¿vale? Coeficiente que sabemos hacer perfectamente, ¿vale? Dice, atendiendo a los datos de la figura 1, ¿qué puntuación típica le corresponde a un niño que ha obtenido 4 en el examen de lenguaje? ¿Vale? Entonces nos venimos aquí, buscamos puntuación típica y puntuación típica necesitamos la puntuación directa del sujeto, la media y la desviación típica, ¿vale? En este caso de la variable comprensión verbal, ¿vale? Creo que es comprensión verbal. Entonces, pues simplemente, ¿cuál es la X del sujeto? 4. Cogemos el 4 y lo ponemos aquí arriba, ¿vale? ¿Cuánto es la media del grupo? La media del grupo la hemos averiguado ya en varias ocasiones para poder hacer estas fórmulas de aquí. Y es 6. Pues colocamos el 6. ¿Y cuánto es la desviación típica? Pues la desviación típica la hemos averiguado en la pregunta 7 y es 1,9. La colocamos debajo 1,9. 4 menos 6 menos 2.
Menos 2 entre 1,9 menos 1,05. Pues la puntuación típica del sujeto que ha sacado en el examen un 4 es menos 1,05, ¿vale? ¿Y sabéis que con la puntuación típica puedo calcular el percentil del sujeto? Atentos. Con la puntuación típica, ustedes habéis aprendido a calcular el percentil en el tema 2, ¿vale? Con su fórmula y demás. Pero yo os voy a decir que con la puntuación típica de un sujeto puedo calcular su percentil. ¿Cómo? Me vengo al formulario. Me voy a la tabla de Z. Aquí está Z, ¿vale? En los bordes. Y aquí está la probabilidad asociada a esa Z, ¿vale? En mi caso, mi Z es... menos 1,05, ¿vale? Pues yo me vengo aquí. A la tabla negativa, ¿vale? Z tiene una tabla negativa y una tabla positiva. Me vengo a la tabla negativa porque es menos 1,0 y busco el 5 arriba, ¿vale? En el segundo decimal. Esto es el número entero y el primer decimal y esto es el segundo decimal, ¿vale? Entonces es menos 1,05. Cruzo y me da 0,1469, ¿vale? 0,1469. Es decir, la probabilidad asociada a la Z menos 1,05 es 0,1469, ¿vale? Esto es una proporción. Este es el percentil de ese sujeto. El percentil de ese sujeto es el percentil 14,69. Por tanto, este sujeto está en el percentil 14, ¿vale? Ahora mismo, simplemente, con que sepáis que existe una asociación entre Z y el percentil es suficiente, ¿vale? Ya simplemente pues os he explicado que con esa Z os tenéis que venir a su tabla, buscar su probabilidad asociada, que en este caso es 14,69 o 0,1469, y al multiplicarlo por 100 saco el percentil, porque el percentil está en unidades de 0 a 100 y esto está en decimales, entonces tengo que multiplicarlo por 100. Al multiplicarlo por 100 me da 14,69, ¿vale? Pues este sujeto deja por debajo de sí el 14,69% de su muestra y deja por encima de sí el resto. Por tanto, este sujeto se ubica en el percentil 14,69, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis apuntado y que os lo labréis a fuego lento, porque es muy importante, ¿vale? Vale, pues este modelo ya estaría, ¿ok? Vale, dice... La tabla 1 son las puntuaciones directas en un test de razonamiento de 400 niños de un colegio de educación primaria. Y la tabla 2 son los resultados obtenidos por 100 comerciales en un test de motivación de logro. Y las ventas realizadas durante el último mes. ¿Okay? Por tanto, bueno, simplemente en esta tabla nos entregan la X, que es el intervalo, y la NI, que es la frecuencia de ese intervalo, ¿vale? Por tanto, nosotros tenemos que sacar la XY, que es el punto intermedio, ¿vale? La XY se usa como punto intermedio porque normalmente, como es un intervalo, no vamos a trabajar con todos los datos del intervalo, vamos a trabajar con uno en concreto. Entonces, por eso sacamos siempre la XY, que es su punto intermedio, ¿vale? Y por otro lado, nos entregan una tabla de doble entrada que se llama, por eso, bueno, en este caso tenemos dos entradas, que son la media y la varianza, y dos entradas. Esto se llama una tabla de doble entrada, ¿vale? Porque es 2 por 2, ¿vale? Y tenemos la media, la varianza de X y de Y, y también tenemos su covarianza, ¿vale? Su covarianza, que es otro dato que también es interesante. Ahora veremos si lo usamos, ¿ok? Y aquí, pues bueno, su leyenda que ya la hemos visto. Dice, respecto a la tabla 2, por favor, eso de cuando el equipo docente os diga respecto a la tabla 2, respecto a la tabla 1, eso es muy importante, ¿vale? Que os quedéis con ello porque os podéis liar e iros a la otra tabla y poner mal el resultado, ¿vale? Respecto a la tabla 2, ¿qué variable presenta un mayor grado de variabilidad? La motivación de logro, que es la X, o las ventas realizadas durante el último mes, ¿vale? Entonces, para ver el grado de variabilidad, para estudiar el grado de variabilidad,
necesitamos el coeficiente de variación, ¿vale? El grado de variabilidad me lo mide el coeficiente de variación. Por tanto, necesitamos la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, y la media. Y parece ser que es tan fácil como que ya nos lo da. Lo único que hay que sacarle a esto es la desviación típica, que es la raíz cuadrada de 25, que todo el mundo sabemos que es 5, y la desviación típica del 9, que es 3, que es su raíz cuadrada, ¿vale? Y fijaros qué sencillo es. Tan sencillo como la desviación típica entre la media, por 100. Entonces, 5 entre su media, que es 30, 5 entre 30 por 100 y 9 entre 6 por 100, ¿vale? 5 entre 30 por 100 y 9 entre 6 por 100, ¿vale? Bueno, en este caso, que lo tenemos aquí, ¿vale? 5 entre 30 es la raíz cuadrada de 25 y 3 entre 6, ¿vale? Pues en este caso, el 1 nos da 16,67, el coeficiente de variación de la X, y la Y nos da 50, ¿vale? Entonces, 50 es mayor que 16,67. Por tanto, las ventas realizadas durante el último mes, que es la variable Y, presenta un mayor grado de variabilidad que la variable X. ¿Vale? Tan sencillo como eso. La variable Y presenta un mayor grado de variabilidad que la variable X. ¿Por qué? Porque su coeficiente de variación es mayor. ¿Vale? Fijaros qué sencillo. ¿Vale? Y aquí era lo que yo estaba buscando, que no me quería ir sin hacer una amplitud semi-intercuartil, ¿vale? Que era una de las fórmulas que también es complicadilla, ¿vale? Junto con la varianza y la desviación y la puntuación típica, son las tres fórmulas por excelencia de aquí, del tema 3, pero que no vais a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces ahora lo que nos pregunta efectivamente es la amplitud semi-intercuartil de las puntuaciones en el test, ¿vale? De la tabla 1, ¿vale? De esta tabla, que ya sabéis que tenemos que sacar la XY, y claro, como me están pidiendo la amplitud semi-intercuartil que funciona con percentiles, para averiguar el valor crítico, perdón, el intervalo crítico de los percentiles, necesitamos NA, que es la columna de la frecuencia acumulada, ¿vale? La necesitamos, como ya sabéis, del tema 2, ¿vale? Por tanto, sacamos NA y averiguamos, por ejemplo, para empezar, el percentil 25, ¿vale? Ya sabéis que para averiguar un percentil, la primera fórmula que hay que hacer para averiguar el intervalo crítico es N por K entre 100. N, que en este caso son 400 niños, por K, que es o 25 o 75, dependiendo del percentil que estemos sacando, y 100, que es 100, ¿vale? Por tanto, lo hacemos y el número que nos dé, buscamos en la columna de la frecuencia absoluta, perdón, de la frecuencia acumulada, el número igual o inmediatamente superior, ¿vale? Por tanto, nos venimos a NA, hacemos N por K entre 100, que en este caso es 400 por 25 entre 100, que no, la verdad es que no sé cuánto da ahora mismo, serían 100, por tanto, nos venimos aquí y buscamos el número en NA igual o inmediatamente superior, que es 105. Por tanto, ya sabemos que el intervalo crítico del P25, del percentil 25, es 13,17. Y así lo podéis comprobar, porque el límite inferior que usa es 12,5, que es 13 menos 0,5, ¿vale? Y en el otro, que es N por K entre 100 de nuevo, es decir, 400 por 75 entre 100, sería 300, ¿vale? Por tanto, nos venimos aquí, buscamos el número igual o inmediatamente superior, que es 335, y ya sabemos que el intervalo es 23,27. Y como podéis comprobar, utiliza el 22,5 como límite inferior, porque aquí es 23,27, ¿vale? Y simplemente desarrollamos la fórmula tal y como nos menciona el formulario y sustituimos los valores en la fórmula original. Dividimos entre 2 y nos da la amplitud semi-intercuartil, que es 4, ¿vale? Marcamos el 4 y continuamos, ¿vale? O sea que realmente, si hemos dominado los percentiles en el tema 2,
no debemos tener ninguna dificultad. Del tema 2, la única dificultad a la hora de los percentiles no es tanto el desarrollo como saber si utilizamos la fórmula de PK o de K, ¿vale? Que acordaros que tenemos dos fórmulas de PK y de K. Y yo dije, cuando nos daban el percentil utilizamos PK y cuando nos da la puntuación utilizamos K. Perdón, cuando nos dan el percentil queremos una puntuación, por tanto utilizamos K, y cuando nos dan una puntuación utilizamos el percentil porque lo que queremos es una puntuación. Yo lo dije al revés, lo dije mal, lo corregí sobre la marcha durante la clase, viendo uno de los ejercicios resueltos que hicimos, y entonces cuando te dan el percentil, parece que tienes que averiguar K, ¿no? Pues no. Cuando te dan el percentil, tienes que utilizar PK, y cuando te dan la puntuación, tienes que utilizar K, ¿vale? Eso, lo ideal es que os hagáis una asociación, vosotros mismos, con un lápiz o lo que sea, para que os quedéis con esa relación y de cara al examen la podáis expresar abiertamente y sin problema ninguno, ¿vale? Y no tengáis ningún tipo de duda, ¿vale? Porque es importante que sepáis si utilizáis PK o K. En este caso, pues siempre se utiliza PK, ¿vale? Por tanto, aquí no tenéis esa dificultad para saber si es uno o es el otro, ¿vale? La verdad que de este modelo son las tres preguntas así más rebuscadillas, la verdad, porque la tercera es de la puntuación típica. Dice, con los datos de la tabla 2, a un comercial que ha obtenido en el test de motivación de logro una puntuación típica de 1,5, ¿qué puntuación directa le corresponde? ¿Vale? Dice, con los datos de la tabla 2, un comercial que ha obtenido en el test de motivación de logro una puntuación típica de 1,5, ¿qué puntuación directa le corresponde? ¿Vale? Nos están preguntando por la X, ¿vale? Dentro de la tabla, dentro de la fórmula, nos están dando la puntuación típica, que es z de x, y nos están preguntando por x, ¿vale? Por tanto, simplemente, pues yo cojo la fórmula, ¿vale? Que es esta, y a mí me dan en el ejercicio la puntuación típica, que es 1,5, y me preguntan por la puntuación directa, ¿vale? A mí me están diciendo que 1,5 es igual a x menos la media partida la desviación típica, ¿vale? Esto es media, el sombrerito aquí, y esto es desviación típica, ¿vale? Que es la parte de abajo de la fórmula, es S de x. ¿Qué ocurre? Que yo la x y la media y la desviación típica, ¿vale? Yo las he tenido que averiguar antes. Por tanto, simplemente, como las he tenido que averiguar, están hablando de motivación de logro, ¿vale? Que ha obtenido en la motivación de logro en X, que qué puntuación le corresponde. Entonces, su media es 30 y su varianza es 25. Por tanto, yo pongo aquí que 1,5 es igual a X menos 30, que es su media, partido, la desviación típica de 25 es 5, ¿vale? 25 es la varianza. La desviación típica es 5. Y ahora la pregunta es, ¿cómo despejo la X? ¿Vale? Acordaros, todo lo que está en un lado dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Por tanto, es 1,5 por 5. El por lo voy a poner con un puntito para que no os confundáis. Es igual a X menos 30. ¿Cuánto es 1,5 por 5? 7,5. 7,5 es igual a X menos 30. Bueno, ¿y cómo paso el 30 al otro lado para dejar la X sola? ¿Cómo está el 30? Restando. Pues todo lo que está en un lado restando pasa al otro lado multiplicando. Acordaros, todo lo que está en un lado dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Todo lo que está en un lado multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Si lo necesitas pasar al otro lado, tiene que pasar con la operación contraria. ¿Que está sumando? Pasa restando. ¿Que está restando? Pasa sumando. ¿Que está multiplicando? Pasa dividiendo. ¿Que está dividiendo? Pasa multiplicando. ¿Cómo está el 30? Restando. ¿Cómo pasa? Sumando. X
igual a 37,5. ¿Vale? En este caso, la X sería igual a la C, que es 37,5. Vamos a ver si eso es correcto. ¿Vale? 37,5. Simplemente se trataba la dificultad de este ejercicio, aparte de averiguar, aparte de darnos cuenta de que estábamos trabajando con Z de X, que es una cosa que sabemos porque vemos lo de la puntuación típica, teníamos que saber despejar la X, ¿vale? En un caso donde está en la parte de arriba, ¿vale? En este caso, 1,5 es igual a X menos 30 partido por tal. Entonces, lo primero que hacemos es que esto que está aquí abajo dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando. Y ahora tenemos dos números aquí y aquí tenemos la X y otro número. Entonces, los números con los números. Este menos 30 tiene que pasar al otro lado. Como está restando, pasa sumando, ¿vale? Y nos da 37,5, ¿vale? Por tanto, del tema este, del tema 3, la mayor dificultad, esta fórmula es fácil, esta es fácil y no la preguntan mucho. Esta aquí, varianza, que su desviación típica es la hermana pequeña. La cuasivarianza y cuasidesviación típica ya habéis visto que no lo preguntan mucho, simplemente es una fórmula parecida a la de la varianza. Coeficiente de variación, que es para ver el grado de variabilidad, recordad, grado de variabilidad, coeficiente de variación. La amplitud semi-intercuartil, que también tiene su dificultad, dado que tenemos que utilizar el percentil 25, el percentil 75 y tal. El índice de asimetría de Pearson, que es para ver la asimetría de la curva, la forma de la curva, si es positiva, si es negativa, ¿vale? Y las puntuaciones típicas, que es para transformar puntuaciones de un sujeto, para poder comparar puntuaciones de un sujeto en un test con otro sujeto en otro test, ¿vale? Porque daros cuenta que la tabla Z es como una tabla de coordenadas, donde cabe todo el mundo. Entonces, una vez que yo tenga la Z de un sujeto y tenga la Z de otro, lo puedo meter en la tabla de coordenadas y saber en qué percentil está cada uno, si uno está más alto que el otro. Que habéis visto cómo la Z y los percentiles tienen relación, ¿vale? Pues es justo por eso, porque sirve para comparar puntuaciones de sujetos, ¿vale? Por tanto, bueno, hoy hemos visto la parte práctica, ¿vale? Que hemos visto una fórmula de cada prototipo de fórmula que necesitábamos. Ahora hay un montón de ejercicios más. Inclusive tenemos en la parte del libro, tenemos ejercicios por tema, ¿vale? Si podéis fijaros aquí. Creo que era la página 6, donde está el índice. Os fijáis en el índice y entonces al final de cada tema os dice ejercicio y soluciones a los ejercicios. Entonces, si os vais a la página 131, que aquí será la 120, supongo así, más 140, ¿vale? Si os vais a la página 131, aquí tenéis ejercicios del tema 3, ¿vale? Yo intentaré, ahora no, porque ya os digo, los tres primeros temas suelen ser sencillitos para él, el tema 4 tampoco tiene mucha dificultad. Cuando ya nos metamos en vereda, como yo digo, cuando ya nos metamos en dificultad de probabilidad y demás, sí que sacaré algún que otro ejercicio del libro, ¿vale? Para que veáis ejercicios prototípicos, aunque los que usamos son prototípicos, porque la estadística es la estadística, pero vamos a utilizar estos que tienen teoría, tienen práctica y trabajamos un poco con estos también y así cambiamos un poco de tercio, ¿vale? Luego, os recomiendo para la parte teórica que trabajéis con Daipo, que es la plataforma que tenemos virtual para poder hacer ejercicios automáticos, preguntas automáticas. Y luego, pues, os recomiendo un Edcalatayud para que os descarguéis ejercicios, os descarguéis exámenes y lo hagáis completo. Pero yo creo que eso ya cuando hayamos avanzado un poquito en el temario y tengáis esa facilidad ya de poder trabajar con muchos ejercicios porque ya tenéis esa soltura, que la soltura no se coge de otra manera que repitiendo mucho una misma fórmula. ¿Vale? Utilizando mucho una misma fórmula, ¿vale? Entonces, al final se trata de entender qué es cada cosa, por qué es así, qué significa, cuál es su símbolo, qué te está diciendo, cuándo se usa, y usarlo. Pero no una vez ni dos veces, usarlo 8, 10, 12, lo que le haga falta a cada uno, para que ya los trucos básicos de intervalo crítico, cómo se calcula, cómo no, ya vengan sueltos, vengan solos, ¿vale? Porque daros cuenta que esta asignatura es la base de diseños, o el final de esta asignatura es la base de diseño. Entonces, tiene que estar bastante manipulada, bastante machicada, para que luego en diseño la base la traigamos aprendida, aunque luego en diseño haya que aprender otras cosas nuevas. Pero 25 preguntas, 3 alternativas de respuesta.
Dos fallos quitan un acierto. Hay que ir a lo seguro, hay que afianzar el conocimiento, hay que tenerlo todo bien claro y si no estoy yo, yo os lo respondo, ¿vale? Entonces, la soltura, la clave de esta asignatura, que es la soltura en los ejercicios, se coge repitiéndolos, ¿vale? Haciéndolo varias veces. Todas las fórmulas que tengamos, ¿cuántas fórmulas hay en el tema 3? Pues creo que he contado 8, ¿no? 8 fórmulas. Pues las 8 fórmulas vamos a intentar trabajarlas, ¿vale? Está 1, 2, 3, incluso podemos decir que deberíamos utilizar una vez cada una. 4, que no la cuento porque es la raíz cuadrada de la varianza, entonces una vez que tengas la varianza simplemente le haces la raíz cuadrada. La cuasi es completamente igual que la varianza y la desviación típica porque es lo mismo, lo único que tiene n-1. 5, 6, 7 y 8. O sea que realmente yo hago, estas 3 las agolpo porque es prácticamente lo mismo, ¿vale? Simplemente son derivaciones, son derivadas unas de las otras, ¿vale? Pero en realidad es lo mismo. Y el resto pues simplemente es practicar. Entonces, fijaros, ¿no? Un tema donde lo que hay son 8 fórmulas. Sí que hay una parte teórica bastante importante que os tenéis que aprender de características y demás, pero el 1, el 2 y el 3, que es para sentar la base de datos 1, no tienen ningún tipo de conflicto, ¿vale? Y el conflicto que tenga me lo preguntáis y yo os lo disuelvo fácilmente. Ahora ya, cuando entremos en trabajo, ahora en el tema 4, en el tema 5 y tal, que ya empecemos con la probabilidad, pues ya sí tiene más dificultad y hay que repetir y va a haber cosas que no nos entre directamente, oye, pero ¿de dónde sale este dato? ¿Pero de dónde sale este otro? Pero no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero normalmente el tema 1, 2 y 3 se entiende directamente, ¿vale? Normalmente se hacen un par de ejercicios y se entiende corriendo cómo se desarrolla, ¿vale? Así que nada, chicos, muchísimas gracias por vuestra atención de nuevo. Es un placer para mí compartir el conocimiento con vosotros. Cualquier duda que tengáis ya sabéis que estoy aquí y nos vemos el próximo día, ¿vale? Así que nada, mucho trabajo, mucha caña y muchísima suerte para vuestra preparación que os vais a sacar esta asignatura con creces. Un saludito y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.